Pues bienvenidos al segundo día de las jornadas del Máster de Transporte Marítimo de la Universidad de Cádiz con el lema Seguridad y Ciberseguridad Marítima. Como os sigo diciendo, es el segundo día, 30 de abril a las 20 del año 2021. Y hoy vamos a tener a las 10 ya pasadas Introducción a la ciberseguridad marítima, que lo daré yo. A las 11 tendremos el uso de los equipos de radio definidos por software en el hacking radio marítimo, por la profesora Ana Isabel Vázquez Mejías. A las 12, conceptos fundamentales en ciberseguridad, por Manuel Sánchez Montoro, del S2 Grupo, una empresa de informática y de ciberseguridad. Y a las 13, la clausura de las jornadas por parte de la ilustrísima directora de la escuela, doña Cristina Vanessa Durán Grados. Bien, eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Me salgo de aquí, dejo de presentar y comienzo la presentación normal. Vamos a ver. ¿Se ve? No se ve nada. No se ve nada. Vamos a ver. Compartir. Y aquí vamos. ¿Me podéis decir si se ve? Bueno, sí, lo estoy viendo yo aquí. Sí, se ve bien. Sí, no hace falta. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a ver una pequeña introducción a la ciberseguridad marítima, ¿vale? Bien. Como ya sabéis algunos, soy Carlos Mascareñas Pérez Íñigo, profesor del Departamento de Ciencias Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales y oficial radio de segunda de la Marina Mercante. Perdón, de segunda no, de primera de la Marina Mercante. Vamos a quitar esto por acá. Bien. Es de tontos deciros a vosotros que sois del Máster en Náutica y Transporte Marítimo que desde 1950, que empieza el tráfico de contenedores aproximadamente, hasta nuestros días, pues cada década que pasa aumentan 20 metros la eslora de los barcos. De tal manera que si al principio había unas decenas de TEUs, de contenedores que llevábamos en los barcos, pues actualmente tenemos barcos de 400 metros de eslora con muchísimos miles de contenedores. Es decir, que el tráfico de mercancías cada vez es mayor. ¿Quién no compra algo en China y se lo trae para acá por AliExpress, ¿no? O por eBay? Pues entonces cada vez tenemos más tráfico de mercancías, el mundo está globalizado y tenemos una serie de redes o rutas principales de navegación, tanto marítimos como fluviales, que están cubiertos de barcos. Fijaros que en el caso del Mediterráneo tenemos dos entradas y dos salidas, el estrecho de Gibraltar por un lado y el canal de Suez, ¿vale? También tenemos en América el canal de Panamá y luego pues unas grandes rutas que es dar la vuelta a África para llegar hasta Asia, aunque ahí no esté pintada, por el estrecho de Malaca, o bien salir de Japón hacia bien el canal de Suez, el Golfo Pérsico, o llegar al Atlántico por el sur de África. Entonces, es un territorio inhóspito, inédito, con gente mal preparada desde el punto de vista de la ciberseguridad y que puede ser muy vulnerable. Mis compañeros del otro día no explotaron mucho, aunque sí hicieron mención al incidente del Ever Given. Bien, pero fijaros simple y llanamente que un barco de 400 metros de eslora, en el momento que tiene un problema con el viento y se cruza en el canal de Suez, lo bloquea y produce lo que se supone que son pérdidas de por lo menos 1.000 millones de dólares, ¿vale? 840 millones de euros.
no solo para el barco, no solo para la autoridad egipcia, que es la que lleva años y años explotando el canal de Suez, sino también para todos los barcos que se quedan bloqueados o que tienen que dar la vuelta a África. Eso significa que ahí el que está pagando es el seguro. Y los seguros, sí tienen seguro, claro, se supone que sí, pero esos seguros al final le van a reclamar al seguro del Ever Given. Bueno, los barcos a Egipto, y los de Egipto sus pérdidas más las pérdidas de otros barcos a las de Ever Given. Con lo cual, si esto no se le había ocurrido a ningún hacker o a ningún cracker cibernético marítimo, pues en este momento se le acaba de ocurrir. Así de claro. Puede ser aquí, puede ser Panamá. Panamá, como tienen doble esclusa, gracias a Dios, pues es más difícil de atacar, pero Suez es sencillo. ¿Podemos meter un virus que engañe el sistema de mando y control, el sistema de gobierno de un barco y que en cualquier momento ese virus que está durmiente se active al pasar por el canal de Suez y haga una pifia? Se puede hacer, ¿por qué no? Simplemente con engañar al sensor de viento, bueno, emular el sensor de viento, meterlo por la red y cargarnos todo lo que es el mando y control, no con el virus, sino metiendo un dato falso que va a hacer que nuestro barco maniobre como no deba, ¿vale? Bien. ¿Qué posibles escenarios podemos encontrarnos? Pues podemos encontrar en un ciberataque distintos escenarios. Los tres primeros son ciberataques puros, en los cuales un ciberatacante o un cotilla, en este caso, solo tiene información por curiosidad. Es el típico radioaficionado que se pone a escuchar en el canal 16 o en el canal 74, a ver qué es lo que dice Cádiz Tráfico, Cádiz, quién llama a Cádiz Radio o quién está por Cádiz. Es curiosidad, cotilleo, ¿vale? Pero ya estás delinquiendo, ¿vale? Vamos a dejar las cosas claras. En el momento que interceptas una señal de radio, estás delinquiendo. Estás delinquiendo porque está prohibido por el Reglamento de Radiocomunicaciones y estás delinquiendo porque está prohibido por el Código Penal Español. No se puede interceptar una señal de radio que no sea para ti o para el público en general, ¿vale? Bien. Otra cosa es obtener información para delinquir. Yo quiero saber qué es lo que está pasando para poder secuestrar un barco, para poder atacar un barco, para poder cerrar un puerto. Y me interesa saber qué barco está entrando porque me podría interesar poner una bomba en él y cuando salga que cierre el puerto. Obtener información y acción de hacer daño. Eso es un trabajador que está cabreado y dice, mira, me van a despedir, quiero hacerle daño a la compañía y hago algo para que estos tengan pérdidas económicas. Bien, podemos tener también, desde el punto de vista del ciberataque OT, que es el operativo, los equipos operativos, acciones de guerra. Las acciones de guerra pues pueden ser una interferencia total de nuestros radares, de nuestros equipos de radio, y también podemos tener un pulso electromagnético nuclear. El pulso electromagnético nuclear se crea a través de la explosión de una pequeña bomba atómica a una altitud de 60 kilómetros, que lo que hace es freír los semiconductores que se encuentren en la zona de cobertura. Fijaros lo que estoy diciendo, es dejar al barco sin equipos de radio, sin ordenadores, sin electrónica, volver al siglo XIX y encima no tienes velas. Con lo cual, ese barco se queda inerme y como si no existiera, ¿vale? Claro, tiene una pega, que es por lo que parece ser que no se usa, que es que si yo tiro una bomba nuclear para cargarme la electrónica del enemigo, lo mismo me cargo la electrónica del amigo. Y por eso no se ha usado, por ejemplo, en la invasión de Irán, ¿no? Y finalmente tenemos los sucesos naturales de alto impacto y baja probabilidad.
los cuales, sigo diciendo, son naturales y pueden ser dos fundamentalmente. Uno, los tsunamis, que pueden arrasar las infraestructuras terrenas e incluso hundir barcos. Y el otro son las tormentas geomagnéticas, que os he puesto ahí. La tormenta geomagnética se produce por una emisión de masa coronal del Sol que es expulsada hacia la Tierra, provoca un campo eléctrico y un campo magnético, y ese campo magnético deforma el campo magnético de la Tierra de tal manera que deja huecos, y el hecho de que llegue esa masa coronal en un hueco, pues podría freír las líneas de alta tensión y los gaseoductos de las partes polares de la Tierra, ¿vale? Bien, es lo que se denominó en 1859 el evento Carrington, y frió lo que eran las líneas telegráficas de medio mundo, ¿vale? Que es lo que había de tecnología. Ahora lo que puede pasar, pues es, ya os digo, mucho más. Desde el punto de vista de radio, una tormenta geomagnética lo que va a hacer es crear una nube de plasma en la ionosfera, de tal manera que va a impedir que recibamos los satélites GPS o los satélites de comunicaciones. Y a nivel de onda media y onda corta, lo que va a hacer es cambiar la propagación, incluso generar tal ruido que haga imposible la comunicación porque no se puede hablar. Esas tormentas geomagnéticas y esas emisiones de masa coronal también pueden dañar los satélites de comunicaciones estacionarios, ¿vale? Los geoestacionarios. Con lo cual podemos encontrarnos que nos hemos quedado sin Inmarsat y como mucho, pues el que tenga satélites de órbita polar baja, tipo Iridium, pues podrá hablar, pero si no, hay que recurrir a la HF y la onda media. Bien, el Gobierno de España aprobó en 2013 la Estrategia de Ciberseguridad Marítima Nacional, y esa estrategia nos dice lo siguiente: el carácter esencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito marítimo requiere que se establezcan actuaciones concretas en el marco de la ciberseguridad, de manera que se contribuya a la mejora de los estándares de seguridad marítima nacional. Es necesario fomentar un enfoque integral de la ciberseguridad basado en la evaluación de los riesgos y amenazas cibernéticos específicos para el ámbito marítimo, así como la identificación de todos los activos críticos del sector. Bien, pues eso es lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a hablar de las amenazas que podemos tener y cuáles son los activos críticos. De eso ya habló Castillejo ayer, ¿vale? En noviembre de 2011, la Agencia Europea de Seguridad de Información, ENISA, publicó un análisis en el cual nos dice que en el sector marítimo el nivel de conocimiento y preocupación en ciberseguridad en el sector marítimo es muy bajo o no existente. Las regulaciones internacionales de la AUMI solo se consideran aspectos de seguridad marítima física, el safety famoso, pero se recomienda también contemplar medidas de ciberseguridad. Y se recomienda realizar un análisis de riesgo de los sistemas de información y comunicaciones relevantes para el sector marítimo. Bien, como podéis saber ya, los barcos tienen muchas tecnologías. Hay desde los viejos Kandrai de la flota griega hasta los supermodernos que fabrican los japoneses o los coreanos. Y lo que estamos viendo es que hay muchas redes a bordo de buques en los cuales pues, se integra el ECDIS, el ICE, el radar, el GPS, el GNSS, las redes de mando y control. En las máquinas se intenta también integrar todo, el sistema de propulsión, tenemos redes de antiincendios, iluminación, bombas de achique, todos sistemas de alarmas. Podemos integrar también la posibilidad de trabajar con las bombas de los tanques de lastre, controlar la estabilidad del buque. A nivel de comunicaciones tenemos la onda media, onda corta, en el mismo aparato, el VHF que es distinto, que llevamos dos. Los satélites, llevamos a la parte de Inmarsat C, podemos llevar los FLIT o los Broadband. Todo eso se intenta integrar con los sistemas de mando y control y de navegación para poder actualizar las cartas. Además de eso, tenemos redes de lo que es pues, la intendencia del barco,
el sistema de mantenimiento e inventario y además redes sociales y de entretenimiento. Ya depende si nuestro barco es un barco de pasaje o es un barco de carga, pues esa red de entretenimiento es mucho mayor y puede estar integrada con sistemas de comunicaciones vía satélite, ¿vale? Bien, todo eso obviamente está muy bien, reduce el número de tripulantes que puede haber en un barco mercante, pero tiene de pega que en el momento que nos entre un virus, nos lo puede alojar en cualquier ordenador, en cualquier servidor, y luego hay que encontrarlo y neutralizarlo, ¿vale? Y claro, para eso hace falta gente que sepa qué es lo que hay que hacer. Bien, una de las cosas que os quiero llamar la atención es lo que os decía antes. Aquí tenemos un caso, varios casos de delitos. Uno, la interceptación de la señal ICE por las estaciones privadas que inyectan en Internet los datos de los barcos. Sigo diciendo, el Código Penal español prohíbe interceptar esas comunicaciones que no están dirigidas para ellos, porque el ICE es un sistema anticolisión, barco-barco o barco-estación costera, pero no barco particular y que pueda interceptarlo e inyectarlo. O sea, primero, lo intercepta. Segundo, lo inyecta, dice que existe, porque esta es un pantallazo de Marine Traffic, o puede ser de Localiza Todo, también me da igual, está diciendo que existe, hace publicidad de esos mensajes, y encima los vende, porque hay páginas que venden estos datos. Entonces, ahí hay muchos delitos metidos en esto. Pero es que además, fijaros otra cosa. Aquel señor que es usuario de esto también está delinquiendo porque está haciendo uso de esa información. Hombre, pues vamos a ver, puedes decir, mira, pues yo estoy navegando, estoy de alumno, estoy navegando en este barco y así mi madre sabe por dónde voy y se queda tranquila. Pues sí, pues mira, muy bien, oye, qué bien. Es un delito, pero bueno, si es porque se quede tranquila tu madre, pues vale. Pero tú imagínate que tú tienes un Picasso en tu casa y el vecino de al lado sabe que vas en este barco. Está claro que sabe dónde estás, sabe cuándo vas a llegar a tierra y puede entrar en tu casa y robarte el cuadro. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ponernos en plan frívolo y estás navegando en este barco de acá y dice tu mujer, pues fíjate dónde está mi marido, este tarda 2 días en llegar a Cádiz. Pues coge, llama al amante y vente para casa que estoy usando información gratuita para saber dónde está mi marido. Bien, esto que lo digo así de forma jocosa, pues puede hacerse montones de cosas sabiendo dónde está cada barco. Y esto lo hemos usado en la escuela para dar ejemplos de navegación, de carga, de control de tráfico, pero ojo porque sigo diciendo que es un delito. Otra cosa es que el Estado lo permita, ¿vale? Bien. Esto que tenemos ahí es, bueno, un teléfono móvil, puede ser una Raspberry, y tenemos un Hacker F1 chino que se vende a mitad de precio y que nos permite recibir y nos permite transmitir. Este aparato cuesta pues unos 300 euros aproximadamente y trabaja entre 1 megahercio y 6 gigahercios. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que nos permite hacer una baliza en la frecuencia que yo quiera y transmitir. ¿Y qué es lo que estoy transmitiendo? Pues estoy transmitiendo, por ejemplo, por la posición de ese barco que he recibido con el GPS del teléfono y le estoy inyectando para que alguien en algún sitio reciba la emisión desde la antena y pueda localizarme el barco. Entonces, una cosa que no se hace a bordo, por ejemplo, son auditorías de radio. ¿Hay alguna emisión de mi barco que esté incontrolada? ¿Eso se hace? No. Ya os digo, es un sistema que permite hacer el seguimiento de un barco, incluso vía satélite, porque sigo diciendo que esto transmite hasta 6 gigas. Es decir, que podría incluso transmitir hacia Inmarsat e ir pasando datos que no tuviera que pasar porque no le interesa a la empresa o al armador, ¿vale? Bien, ya os digo, este es un transmisor receptor y se puede alimentar pues con unas baterías solares, o sea, cargadores solares y puede hacer pifias. Entre otras cosas,
pues nos puede hacer una emisión en banda ancha, como la que tenemos aquí, y esta emisión en banda ancha puesta en la frecuencia del ICE, por ejemplo, bloquearía nuestra recepción ICE. Eso se puede hacer desde un barco exterior, se puede hacer de nuestro propio barco, se puede hacer desde una aeronave o un dron, ¿vale? Entonces, ojo, porque podemos encontrarnos que tenemos una emisión que bloquea nuestro ICE y nosotros no estamos recibiendo absolutamente nada. Transmitir, transmitimos, pero no recibimos. Podemos, en un ciberataque, hacer el spoofing o la suplantación de barcos y que aparezcan barcos donde no existen. Tanto se ha dado el caso, por ejemplo, de pesqueros que estaban haciendo cambios en sus emisiones ICE para que no se les pudiera seguir. Entonces, unas veces estaba al oeste y otras al este del estrecho de Malaca, y después de un posterior análisis, pues se ha visto cuál ha sido las dos rutas que ha hecho pescando, puede ser que en aguas donde no estaba permitido. Habéis oído hablar seguramente la leyenda negra de que los habitantes gallegos de la costa usaban, y los mallorquines también, usaban los cuernos de las vacas para ponerle dos faroles o ponerles un farol por la noche cuando se navegaba a vela, y los dejaban sueltas a las vacas para que pastasen, y cuando llegaban los barcos creían que era otro barco, se metían detrás de la vaca y se comían el fondo, varaban o simplemente se estrellaban y morían todos, pero esos piratas terrenos o terrestres robaban la carga. Bueno, pues eso mismo se puede hacer en este ejemplo que tenemos aquí. Nosotros tenemos los satélites GNSS dándonos nuestra posición, pero si somos capaces de interferir, no se interfiere porque es emisión de multiplexación por código, podemos transmitir señales engañosas de tal manera que nuestro barco crea que está en otra posición y si navega hacia nosotros, pues colisione. Bien, eso es piratería que puede provocar pues un hundimiento. Siempre cuando damos clases os decimos, mira, las comunicaciones por radio, ojo con lo que decís, porque no están encriptadas. Entonces es mejor que habléis por satélite. Por satélite es más difícil que os localicen, o sea, que os desencripten, ¿no? Y que os puedan escuchar. Bueno, pues aquí tenéis unos ejemplos donde con un receptor de televisión para ordenador, tengo aquí uno, vamos a ver si se ve. Aquí tengo uno, por ejemplo, esto cuesta 10 euros. Pues con este receptor que tenemos aquí, esta es la entrada de la antena de televisión, al cual se le pone una antena logaritmo periódica y una parabólica, podéis con este programa decodificar el Inmarsat-C, con lo cual esos datos que estáis transmitiendo por Inmarsat-C, como puede ser, por ejemplo, vuestra posición con el LRIT, pues son decodificados. Entonces, pues, ojo a lo que se dice por Inmarsat-C. Podemos encontrarnos con que haya drones que estén intentando interferirnos o estén intentando localizar nuestra señal y retransmitirla. Bueno, pues esto que es una especie de cañón láser de la Guerra de las Galaxias ya se vende y se dedica a interferir las frecuencias de GPS, de WiMAX y de Wi-Fi, ¿vale? Entonces, ya os digo, hace 2 años era la Guerra de las Galaxias, pero ahora hay un montón, por ejemplo, de cárceles que están utilizando, centros penitenciarios que están utilizando este tipo de aparatos para derribar, entre comillas, posibles espías. Bien, vámonos a los barcos, nos centramos. Esto era un barco de hace años, de hace 20 años, donde los sensores y los equipos de mando y control estaban integrados a través de sus propios buses, sus propios cables. Ahí tenemos, por ejemplo, señales todo o nada, como puede ser la que salga del autopiloto hacia las bombas de 4 vías y 3 posiciones. Teníamos
bueno, una pantalla de presentación de datos, pero no para tomar decisiones, no simplemente para indicarnos los datos de navegación que estaba más o menos integrado con las giroscópicas, con la corredera, con el sensor de caída, o sea, el retrotar, de caída a una banda u otra. También teníamos las ondas que nos estaban dando datos, ¿vale? Los radares tenían sus PPIs normales y corrientes. La carta electrónica aún no había empezado a aparecer, a aparecer, pero teníamos aparte el DECA, el LORAN y el Transit. El Transit que cuando quería dar la posición la daba y cuando no, pues había que estar navegando en estima. Pero bueno, eso no era ningún problema. ¿Cuál es el problema actualmente? Bueno, el problema actualmente es que tenemos dos tipos de redes. Un tipo de redes de sensores, que es esta que tenemos aquí, por ejemplo, con protocolo NMA 0183 y con tensiones del estándar RS422, donde todos los sensores están conectados a una unidad integradora de redes y equipos. Esas unidades integradoras de red de equipos que van duplicadas, por si cae una que exista la otra, van hasta las unidades de presentación. Y lo que tenemos aquí no son ni más ni menos que ordenadores conectados entre sí a través de unas redes Ethernet como las que podéis tener en casa o podemos tener en la escuela. Pantallas multifunción que podemos cambiarlas de uno a otro, todo queda muy bonito. Y los radares pues están conectados a esa red. Bien, me parece muy bien, pero si aquí tenemos un virus y aquí tenemos una caída de información en lo que es esas pantallas multifunción, nos hemos quedado sin radares. Así de claro, porque aquí no lo tenemos. Y además, ¿dónde están las cartas? Por ejemplo, tenemos cartas de papel, bien, pero si esto falla y no tenemos cartas de papel, ¿dónde están las cartas náuticas? No las tenemos. ¿Dónde está el sistema de monitorización de los motores? Si no los tenemos, malo. Tenemos que tenerlos físicamente. Entonces, esto queda muy bonito, sí, es muy moderno, ayuda a tomar decisiones, reduce tripulaciones, pero pone al barco en un brete porque si tenemos un error de configuración luego o un error de trabajo, no tenemos la posibilidad de poder trabajar aquí directamente si no lo tenemos justo detrás o en el puente. Y nos quedamos sin radares si no tenemos PPIs, ¿vale? Bien, en cuanto a la máquina, fijaros, yo siempre le digo a mis alumnos cuando les doy clase de equipos de gobierno que hay dos cosas que tienen que funcionar en un barco. Una es las hélices tienen que girar y la otra es la pala del timón tiene que moverse. Bien, pero ambos dos sistemas, el equipo de gobierno y los motores, dependen fundamentalmente de la electricidad, ¿vale? Si nosotros no tenemos electricidad, no tenemos barco. Tenemos aquí 4 generadores diésel y aquí 4 auxiliares. 4 auxiliares turbogeneradores, ¿vale? Entonces nos hace falta, en todo caso, el poder tener electricidad a bordo. Si nosotros tenemos sistemas automáticos solo de control de estos generadores, lo que nos va a pasar es que con un virus podemos quedarnos sin electricidad y entonces el barco se queda completamente bloqueado. Habrá que empezar a federar esas redes, a eliminar los sistemas automáticos y volver a pasar a la parte manual. ¿Cuál es el problema? Que como hemos integrado tanto, porque la tecnología es tan maravillosa y nos hemos cargado tripulantes, ahora los tripulantes que quedan tienen que volver al siglo XX para que el barco funcione, ¿vale? Cuando llegue a tierra, pues habrá que parar el barco, parar el motor y hacer la auditoría, la inspección de los sistemas, borrar el software y volver a implantarlo, ¿vale? A la espera de que no esté metido por ahí el virus en donde lo deba. Bien, sistema de gobierno del buque. En el caso del sistema de gobierno del buque, lo que tenemos al fin y al cabo, siempre y cuando no esté integrado con el sistema de cartografía electrónica y con el sistema de mando y control maravilloso que quieren que llevemos a bordo, pues
teníamos el oficial de guardia, que era el que decía qué rumbo teníamos que seguir, lo introducía bien él o el timonel en el autopiloto y con las realimentaciones, bien de rumbo o de posición de ángulo del timón, atacábamos el servotimón. El servotimón a través de las válvulas de 4 vías y 3 posiciones. Al moverse la pala del timón, el barco cambia de rumbo y al cambiar de rumbo ya realimentamos por la giroscópica tanto al oficial de guardia como al autopiloto. Bien, eso es lo más normal y corriente, pero ahora imaginaros que en vez del oficial de guardia lo que tenemos es un sistema inteligente que le diga al autopiloto el rumbo que tenemos que tener y que ese sistema inteligente y automático pues tiene un virus, tiene un malware que lo que hace es cambiar el rumbo y primero hacer que perdamos combustible, gastar dinero, gastar tiempo y eso estamos en alta mar, pero si estamos cerca de la costa ya tenemos unos problemas bastante peliagudos, que es el comerte el fondo, ¿vale? Normalmente no vamos a tener ataques a la posición a la realimentación de la posición de ángulo del timón porque suelen ser tensiones de más menos 12 voltios y eso va a ser bastante difícil de hackear. Pero en el caso de que lo que venga por acá, esa señal no sea de más menos 12 voltios analógicos, sino que sea una señal digital que porta de un cerebrito electrónico que tengamos en el pañol del servo, entonces sí podemos ser atacados mediante esta realimentación hacia autopiloto. ¿Y qué es lo que va a hacer el autopiloto? Intentar corregir el rumbo. ¿Cómo? Metiendo más pala o quitando pala. Sí podemos ser ciberatacados por aquí, por la realimentación del girocompás, porque ese girocompás, como habéis visto en la transparencia anterior, pues está unido ya digitalmente a los integradores de equipos y redes. Y entonces sí podemos meter aquí, o se puede meter un virus para perder el control del barco. Con lo cual, bueno, aquí nos faltaría otra salida de realimentación de rumbo si aquí tuviéramos un sistema inteligente que sea el que lleve la planificación del mismo, ¿vale? Entonces, pues también hay que tener mucho cuidado, no solo con los errores que tiene el girocompás en cuanto a la latitud y a la velocidad del barco, que fijaros que si aquí en el girocompás le metemos una velocidad del barco que no es real y que venga de un emulador de corredera, pues al final estamos actuando sobre el autopiloto. Entonces lo de integrar está muy bien, pero ojo, que todo lo que sea que sea integrable es atacable, eso es a lo que voy, ¿vale? Con lo cual, pues, bueno, que sepamos qué es lo que puede pasar y en el momento que cuando seamos ciberatacados, pensemos qué es lo que tiene que pasar y qué es lo que está pasando y por qué está pasando, por qué puede estar pasando lo que está pasando, ¿vale? Bien. En esta transparencia lo que quiero hacer es que veamos los sistemas que tenemos. Tenemos sistemas integrados, que son los que tienen una interconexión total entre ellos y además toman decisiones. Sistemas federados, que son los que no están interconectados entre sí totalmente y nada más que son sistemas cada uno por su lado. Tenemos también sistemas locales automáticos, en los cuales entre ellos se transmiten datos, pero dentro de ellos y solamente. Sistemas remotos, que son aquellos en los cuales el control manual es a distancia, pero es manual, no es mediante un ordenador. Es lo típico que tenemos en el control de máquinas, donde podemos arrancar una bomba desde el control de máquinas, pero actuando sobre un switch, sobre un conmutador que está conectado mediante un cable directamente a la bomba o a la depuradora, pero no lo hace un ordenador, sino que es un control físico, ¿vale? Y los sistemas de emergencia, que son aquellos que nos permiten el control manual justo en el equipo.
Es decir, si el conmutador que te arranca la depuradora no funciona, pues te vas a la depuradora y arrancas allí a mano el control. Bien, y si os fijáis, a la izquierda pongo riesgo y a la derecha conocimiento. Y me está diciendo que los sistemas de emergencia, los sistemas que están en los aparatos, en los equipos, son los que tienen menos riesgo, pero necesitan mayor conocimiento de lo que estás haciendo. No es lo mismo acoplar dos auxiliares a mano, utilizando el método de la bombilla o la aguja que se va sobre el rojo y el azul, antes sacando la tensión de 220 o de 440, lo que te haga falta de cada motor, la frecuencia exacta y luego ponerlos en fase con la agujita, eso no es lo mismo que coger el ratón y darle al botoncito para que lo haga. ¿Qué pasa? Pues que es muy sencillo darle al ratón y que lo haga automáticamente, pero tienes que saber hacerlo a mano porque te puede fallar el sistema automático, ¿vale? O el sistema remoto. Bien, entonces, ¿cuál es el arma que tenemos para resistir un ciberataque? El conocimiento, es saber lo que estamos haciendo y el no fiarnos tanto de los sistemas automáticos porque pueden ser ciberatacados, ¿vale? Y además perdemos conocimiento. Yo me acuerdo, pues cuando yo era alumno, pues que estaba el alumno de Puente comiendo, le decía al capitán, chaval, ¿cuándo toca la meridiana? Y dice, dentro de 10 minutos. Dice, ¿qué haces aquí? Hala, al puente. Y se iba a coger ese estante para calcular la meridiana y saber dónde puñetas estábamos en su debido momento, ¿no? Si eso se hacía, ¿por qué? Pues porque estaba el Transit, que te daba 4 posiciones como mucho buenas al día. El Deca y el Omega, eso, bueno, y el Loran, eso funcionaba cuando les daba la gana, y encima mal, y lo único que quedaba era la estima. La estima y la medición de las estrellas y del Sol. Bueno, pues como ahora está el GPS, que es tan maravilloso, o el GNSS con todos los GPS, GLONASS y demás, y Galileos, que son tan maravillosos, pues esto no va a fallar. ¿Cómo que no va a fallar? Pueden fallar. Pueden fallar y pueden encontrarnos con que no sabemos dónde estamos exactamente con un error de una milla, quiero decir, ¿vale? Entonces, ojo a la automatización. Bien, lo que os estaba contando, a mayor integración e implementación de sistemas de ayuda a la decisión, el operador se inhibe de utilizar sus conocimientos y experiencias profesionales para pensar. ¿Por qué? Porque te está diciendo el mismo equipo qué es lo que está fallando. Pero, ¿y si tenemos un ciberataque y nos está engañando qué es lo que está pasando? No se sabe. Se confía demasiado en la sensorización y la automatización de los sistemas sin pensar que el buque está encima de una lámina de agua que se mueve constantemente, que el buque no tiene frenos ni puede pararse como un camión o un tren. Es decir, que cuando tienes un ataque en un sistema terreno, puedes parar. Cuando tienes una tormenta, puedes parar, pero en un barco tú no puedes parar. Tienes que mantener ese barco navegando y de tal manera que no se hunda. Pero claro, nos viene muy bien la automatización. ¿Por qué? Pues porque ahora en los barcos, aparte de hacer tu guardia, tienes que hacer los papeles. Y como tienes que hacer papeles, pues te pones a hacer papeles, estás en alta mar, tienes los sistemas automáticos funcionando, tienes las alarmas configuradas y entonces lo que dices es papeles, papeles, papeles y esto ya pitará. Y si no pita, ¿qué pasa? Y te lo comes. Te comes un velero, te comes un bajo. Y además, el reglamento para prevenir los abordajes nos da 2 situaciones, que es con visibilidad y sin visibilidad, con distintas situaciones de soluciones para cada actuación, pero, ojo, en ningún caso nos habla, por ejemplo, de lo que son los barcos automáticos, los barcos sin tripulación, que se supone que vendrán algún día. ¿Qué hacemos con ellos? Y tampoco nos dice qué pasa cuando tengamos un ciberataque. Con lo cual, pues se va complicando el mundo. Pero los delincuentes están ahí, ¿vale? Bien, ¿qué soluciones podemos tener? Pues tenemos que tener soluciones de diseño de barcos sobre todo. Primero,
que los oficiales y las tripulaciones sepan perfectamente cuál es su trabajo. Lo habéis estudiado en clase, en la escuela, seguís practicándolo en los barcos donde realmente vais aprendiendo cómo trabaja cada compañero que tenéis, cómo trabaja cada capitán que tenéis, y vosotros tendréis que enseñar la profesión a los chavales que salen de la escuela, porque en la escuela se da lo que se da, pero no se da la vida diaria, ¿vale? Pero claro, tenéis que trabajar con las herramientas que tenéis a bordo. Y un buen diseño de un barco, desde el punto de vista de la ciberdelincuencia, facilita mucho las cosas. Por ejemplo, yo aquí os he puesto un puente de gobierno y nos hace falta un puente de gobierno de emergencia. El puente de gobierno maravilloso que hablábamos al principio sería el que está, vamos a ponerlo arriba, y donde están las pantallas del PPI, donde están la segunda rueda del timón, donde están las giroscópicas, donde están los equipos reales, es abajo. Abajo, o puede ser en popa, me da igual, yo es por poner en algún sitio, ¿no? Entonces, si tenemos un ciberataque y nos quedamos con el puente de gobierno bloqueado, el principal, podríamos pasar a un secundario. En cuanto a la radio, si nosotros tenemos una estación de radio completamente integrada y maravillosa vía satélite y con HF, MF, VHF, televisión, yo qué sé, lo que queráis, siempre podemos tener una segunda radio que no tiene por qué estar en popa, puede estar arriba perfectamente, pero que esté sin integrar y que tenga lo mínimo imprescindible para permitir unas comunicaciones rápidas y fiables para pedir socorro o para pedir ayuda para un ciberataque. No tiene por estar en popa, si lo dice, lo he puesto ahí por ponerla. El control remoto de máquinas, perfecto que esté en el puente, pero ojo, siempre tiene que haber los controles locales y los controles de emergencia en la máquina. Menos mal que la OMI es una institución que responde bastante lentamente, con lo cual yo espero que nunca quiten los sistemas locales y de emergencia. Y luego nos quedan controles críticos, que ya os decía, como la hélice y la pala del timón, que debe existir la posibilidad de trabajar siempre en manual y la posibilidad de tener los generadores eléctricos de emergencia preparados por lo menos para darle esa energía a los sistemas críticos. De tal manera que nunca nos quedemos sin electricidad. Porque un barco, sigo diciendo, sin electricidad no es un barco, es un pedazo de hierro que está ahí flotando el tiempo que tarde en hundirse. ¿Vale? Bien, una anécdota que venía pensando en el coche cuando venía para acá para contaros el rollo este que os acabo de contar, y es que cómo ha cambiado el mundo en 100 años. Fijaros, a principios del siglo XX, en España había dos ejércitos solo, el ejército de tierra y la armada. Después de la guerra civil sale el ejército del aire y acabamos el siglo XX con tres ejércitos, tierra, mar y aire. Y ahora tenemos 5. En España no, pero vamos, en el mundo sí los hay, que son el ejército de tierra, el del aire, la armada, el espacio y el ciberespacio. Entonces, estamos llegando a un punto donde cualquiera, o sea, podemos ser atacados de muchas maneras. El del espacio es más difícil porque hay que lanzar satélites, hay que lanzar cohetes para poder ser atacados, pero el del ciberespacio nos pueden atacar desde el salón de una casa mientras están viendo First Dates, por ejemplo, o la isla de los famosos esta, ¿no? Entonces, y no tiene por qué ser un ejército, puede ser cualquier loco o cualquier persona que quiere hacer daño o sacar un rendimiento económico. Entonces, pues bueno, que seáis conscientes que podéis ser atacados, que aparte de mirar lo que son los equipos del puente, cómo es el barco, que os fijéis también cómo son las redes de área local, qué es lo que está integrado con qué y cómo se puede trabajar en manual. Y bueno, yo por mí ya, aunque me sobran 10 minutos,
termino y si queréis hacerme alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Gracias. Hola. Hola. Buenas, Carlos. Dime. Dime, Adán, cuéntame. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy interesante la charla, gracias a todos los ponentes. Mi pregunta es la siguiente, con el tema de la automatización de los buques, que cada vez quieren menos tripulación y demás, no choca un poco con la idea que está diciendo de que sepamos, yo actualmente estoy navegando, soy primer oficial de máquina, que la gente sepa utilizar las cosas en manual, los sistemas en manual, cuando la tendencia es menos tripulación y si puede ningún marino a bordo? ¿Cómo haríamos la parte manual? Pues mira, Adán, me hace gracia que me lo preguntes porque esa es la pregunta que yo me hago y te voy a poner un ejemplo que me llegó el otro día por el WhatsApp. Y es, hace 3 años nos decían los bancos, no los barcos, los bancos, mira, no vengas a la oficina, puedes utilizar la red aérea local, ¿vale? Perdón, el Internet. Entonces aprendías a utilizar el Internet y bueno, pues ya está. Como seguías yendo, y operabas en remoto, como seguías yendo a por dinero y tal y cual, te decían, tienes que pagar 2 euros por utilizar el cajero. Entonces, el cajero persona. Entonces, pues no ibas al cajero persona e ibas al cajero máquina. Y ahora despiden a las personas que trabajan en los bancos porque no va nadie. Claro, o sea, si te acostumbran a trabajar en automático, a trabajar en remoto, ir al cajero, pues no vas al cajero físico, no vas al banco. Y entonces despiden a la gente. ¿Qué pasa? Aquí hay muchos intereses que chocan. Siempre ha chocado el interés del armador contra el interés del tripulante. ¿Vale? El armador nos contrataba para hacer un trabajo lo más barato posible, pero nos pagaba por eso. ¿Por qué? Porque éramos necesarios. Por ejemplo, los radios. Pues cuando trabajábamos en Morse, como no había otra cosa, pues tenía que llevar oficial radio. Bien. Llega la tecnología, nos meten en el Sistema Mundial de Socorro, Ciudad Marítima, meten los satélites y dicen el radio fuera. Vale, pues ya está, el radio fuera. ¿Qué pasa 10 años después? Que no hay nadie que sepa electrónica a bordo y tienen que meter a un ETO, ¿vale? El cual pues está más o menos limitadito por su formación. Pero al mismo tiempo que entra la tecnología en los sistemas de ayuda a la decisión, también eliminan oficiales de máquinas, eliminan engrasadores, eliminan marineros, eliminan pilotos, hacen que el capitán monte guardia, que el jefe monte guardia. Hay barcos donde va jefe y primero, y entonces dices, ¿qué pasa si hay una caída de planta o hay un problema a bordo? ¿Cuánta gente hay para repararlo? Pues muy poca. Y con los barcos autónomos, pues cuando vayan solos, si hay una caída de planta, no lo va a reparar nadie. Tendrá que ir alguien en un helicóptero, entrar como sea e intentar repararlo, o bien un remolcador con helicóptero, un remolcador con una lancha que lleve a alguien que pueda subir a bordo y darle remolque hasta tierra, porque otra cosa no va a haber. Y sí, es un problema. No sé si te he contestado, Dan. Bueno, más o menos lo que ya nos imaginamos todos, ¿no? Que esto es una profesión muy bonita, sacrificada, pero cada vez vamos a ver menos y lo más importante, menos bandera española, más extranjeros. Bueno, sí, lo de la bandera española, eso ya es aparte, pero eso ya es su cuestión de negocio. Claro, ¿qué pasa? Que si concienciamos no solo a las tripulaciones, sino también a las empresas, a los armadores, de que tienen que llevar tripulación y tripulación que esté preparada para trabajar en manual, porque si hay un ciberataque y hay que empezar a cortar cables, como que digo yo, al final nos vamos a quedar solo con los sistemas manuales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues no lo sé. No te puedo decir cómo se va a hacer porque aún no se ha dado el caso, pero como siempre, esto será tipo Titanic.
cuando se hunda el barco será cuando hay un accidente, cuando se intente resolver. De la forma más barata posible, eso sí, no de la mejor forma posible. Gracias, muchas gracias. De nada, tía Dan. ¿Alguna preguntilla más? Sí, Carlos. Bueno, yo quería comentar que entiendo que hasta ahora sigue siendo obligatorio por solas, ¿no? Que la bomba del servotimón, por ejemplo, se puede accionar de forma local, ¿no? Así que entiendo que en caso de ciberataque electromagnético, en ese caso no debería afectarnos, ¿no? Porque si es un circuito cerrado. Vamos a ver. Sí, por solas, gracias a Dios, con la válvula de 4 vías, 3 posiciones puedes actuar manualmente. Pero tienes que llegar al servo. Entonces, el problema está en que se hagan las cosas de tal manera que no te des cuenta. Tú si estás en la máquina y no te das cuenta que pasa nada porque estás abajo y no te enteras, y arriba el que está en el puente, que lo hagan tan suavemente o tan... o sea, que no se note, tan suavemente que no se note y que puedan provocar pues un cambio de rumbo que a lo mejor hasta dentro de una hora, si estás haciendo papel, no te das cuenta. Al fin y al cabo, estás en alta mar, todo ves agua, 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 y o miras la giroscópica o no te enteras de que has cambiado de rumbo. Aparte, puedes ciberatacar por un lado el servotimón y por otro lado la giroscópica, de tal manera que si no tienes la referencia del compás magnético y lo miras, ¿eh? Que cada vez se hace menos, no te das cuenta porque te están engañando con todos los sensores. Y como no tienes referencia porque lo único que ves es agua, pues te puedes encontrar navegando en un rumbo que no es y llegar a tu punto de destino pues 4 horas tarde, con un gasto de combustible que no viene a cuento. Ya depende de la mala leche del tío que ataque, de lo que sepa y la mala leche que tenga. Vale, muchas gracias, Carlos. Me De queda nada, claro. de nada, Manuel. A ver, más alumnos, más preguntas. Bien, pues vamos a esperar 4 minutillos por aquello de seguir con el programa, ¿eh? Y dentro de 4 minutos, pues Ana Isabel Vázquez Mejías, eh, licenciada en Radioelectrónica Naval, máster en Ingeniería Acústica y profesora de radio, pues nos va a enseñar cómo utilizar los receptores, los equipos de radio definidos por software, que ya os digo que aquí en este momento pues tengo uno, que esto es un receptor, por ejemplo, de televisión, ¿no? Así de claro. Es un chisme que se enchufa al ordenador y por la antena, pues lo enchufas a la pared y estás viendo la tele, ¿no? A la pared, a la antena de televisión. Está muy bien, pues ¿por qué? Porque estos chismes, hay hoteles, por ejemplo, en Inglaterra y en Estados Unidos, que si quieres tener televisión tienes que pagarla aparte. Entonces, te la suben, te la alquilan. Bueno, pues tú vas con tu PC, te enchufas con esto y ya tienes un televisor a bordo. Si le cambias el firmware que hay aquí dentro, pues te permite tener receptores de navegación, te permite tener analizadores de espectros, te permiten tener un montón de cosas que ahora nos va a contar Ana, ¿vale? Pues nada, esperamos 2 minutos, que es lo que queda, y ya le doy paso a Ana, ¿vale? Gracias.